sus hijos. Es un poco contrario el título, porque asumimos que usted y yo somos hijos de Dios a través de la fe en la obra perfecta de Jesucristo y esa obra aplicada por el Espíritu Santo. Pero a través de este pasaje, Hechos de los Apóstoles capítulo 12, vamos a ver cómo el Señor fortalece nuestra fe. La Iglesia Bíblica Misionera La Gracia es una iglesia que se caracteriza por la oración. La Iglesia Bíblica Misionera La Gracia toma un día, un tiempo, una ocasión para abrir la Escritura y orar, clamar, suplicar. Ponemos delante del Señor motivos de oración diferentes. Como iglesia rogamos por salvación, salvación de nuestros jóvenes, de nuestros familiares, de nuestros amigos, nuestros compañeros, de aquellos que indudablemente no han venido a Cristo. Como iglesia rogamos por salud, rogamos por economía. Como iglesia presentamos diferentes motivos delante del Señor. Pero mis hermanos amados, me temo que la gran mayoría de estas peticiones, muchos de nosotros no esperamos nada de ellas. Siento decir que en muchas ocasiones cuando usted y yo llegamos delante de la presencia del Señor, somos como María, como Marta, la hermana de Lázaro. El Señor Jesucristo va a Betania, Lázaro lleva 4 días muerto, y Marta se acerca al Señor y le dice: Señor, mi hermano ha muerto, si estuvieras aquí no hubiera pasado eso. El Señor Jesucristo le dice: Marta, tu hermano va a resucitar. La boca santa, santa, santa del Señor le da una promesa directa a Marta. Le dice: Marta, tu hermano va a resucitar. Sí, Señor, yo sé que va a resucitar. Saben que ni la misma Marta esperaba que ese mismo día, su hermano que llevaba 4 días muerto, estuviera sentado a la mesa con el Señor y sentado a la mesa junto con ellas, disfrutando de una cena. Me temo, hermanos amados, que muchos de nosotros elevamos oraciones y esas oraciones son faltas de fe. Esas oraciones no están caracterizadas, permeadas por la fe. Como les digo, iglesia, muchos de nosotros recibimos una promesa. Esta semana estuvimos meditando, revisando, escudriñando, buscando en la palabra del Señor algo para nuestras vidas, algo para nuestro aliento, para fortificar nuestra fe, algo para continuar adelante en nuestras luchas. Y el Señor a través de su Santo Espíritu nos dio una promesa, el Señor a través de su palabra nos dio una promesa en la cual usted y yo estuviéramos afianzados. Pero tomamos esa promesa y la botamos al cesto de la basura. ¿Saben? Que indudablemente usted y yo tenemos muchas necesidades. Piense ahí sentado donde usted está. ¿Cuál es su motivo de oración? El suyo, el personal. De pronto conozco a algunos hermanos, sé que están orando por trabajo, sé que están orando por salud, sé que están orando por salvación de hijos, esposo, esposa, sé que están orando porque el Señor haga un milagro en su economía. Y les pregunto a ustedes, que conocen su motivo, ¿será que el Señor se lo puede conceder? ¿Se dan cuenta? Por ahí 3 o 4 creen, el resto dice: eso es demasiado grande para el Señor. Con base en este pasaje de Hechos de los Apóstoles capítulo 12, vamos a ver cómo estos creyentes, porque este segundo evangelio de Lucas, este Hechos de los Apóstoles, es dirigido a creyentes, y cómo estos creyentes son sorprendidos en su falta de incredulidad, cómo estos creyentes son sorprendidos de parte del Señor, y cómo estos creyentes indudablemente se quedan literalmente boquiabiertos con la respuesta. Esta porción, capítulo 12, Hechos de los Apóstoles, del versículo 1 al 19, la dividí en 3 aspectos. El primero de ellos es la persecución.
Esta persecución va del versículo 1 de Hechos 12 hasta el versículo 4. Y de acuerdo con el desarrollo de los acontecimientos, lo que estamos viendo es que Lucas desea presentar en detalle la forma milagrosa como el Señor sacó a Pedro de la muerte. En detalle. Lucas no se guarda ningún aspecto milagroso, sino que nos deja eso delante de nosotros para que lo pongamos en balanza. Hay un doble propósito de Lucas. Al escribir Hechos de los Apóstoles, guiado por el Espíritu Santo, Lucas nos deja esta porción con doble propósito. El primero de ellos es fortalecer su fe. ¿Cómo anda su fe esta mañana? De pronto los que organizaron y prepararon el ágape del almuerzo están de poca fe, porque miran las ollas, dice, hay como poquito. ¿Cómo está la fe de esos hermanos? Hay otros que están mirando hacia el cielo, contando las goteras de la casa, y miran y dicen, hoy como que va a ser sol. Esperan que haga sol porque saben que va a llover y que nuevamente se las va a meter o se nos va a meter las goteras a la casa. ¿Cómo anda la fe suya esta mañana? Hay un propósito, hay un proyecto, hay un anhelo, hay un deseo, hay una esperanza, una súplica, un ruego, un clamor. Pero ¿realmente eso es fuerte? El segundo propósito que tiene Lucas es confrontarnos. Y al confrontarnos, Lucas nos dice, ¿realmente usted espera recibir aquello por lo cual está rogando al Señor? ¿Realmente usted está dispuesto a recibir lo que está pidiendo? Compartía en bautismos con alguna madre y esa madre veía a su hijo entrar a la pileta del agua y ella no se lo creía. Y muchos años orando por ese hijo y el Señor se lo concede y esta madre decía, yo no lo creo. Pero ahí estaba, ya estaba mojado, ya estaba con agua fría, pero así somos. Miremos antes de entrar a esta estructura algo de los acontecimientos. En primera instancia, noten que la palabra con la cual inicia Lucas en el capítulo 12 es en aquel mismo tiempo. Es importante entender que no hay una cronología. En este caso, Lucas no está diciendo, Pedro va y comparte con los gentiles, Saulo se convierte, Esteban es apedreado. No hay una cronología en este caso que Lucas esté trayendo y mostrándola paso a paso, día 1, día 2, día 3, no. Lo que nos está diciendo Lucas es que hay un episodio, un acontecimiento que es importante que nosotros lo conozcamos y lo mete dentro de su relato como un hecho histórico. No por ser un milagro deja de ser un hecho histórico, sucedió, aconteció. La forma milagrosa como el Señor saca a Pedro de la cárcel. Posterior a ello, en el capítulo 13, capítulo 12 y 13 en adelante, se va a presentar una hambruna, de tal manera que estos acontecimientos pueden haber sucedido en el año 44 aproximadamente. Año 44 nos está ubicando allí Lucas y nos está diciendo que los cristianos en Jerusalén están pasando por diferentes circunstancias. Hay una iglesia que se conforma en capítulo 2 a partir de un sermón en donde el mismo Pedro confronta a los judíos y 3.000 de ellos se convierten. Pero esta iglesia empieza no solamente a hacer ajustes por cuanto el grupo es bien grande, esta iglesia empieza a establecer diáconos, sino que al mismo tiempo esta iglesia empieza en persecución. ¿Y para qué era la persecución? Para que fuera en una diáspora, como se conoce, toda la iglesia a predicar en otros lugares. Yo soy amigo de que se predique en otros lugares. Ya aquí la persecución no es de judíos propiamente, no es persecución del Sanedrín, aunque el Sanedrín está allí metido. Aquí la persecución es de un rey. Y en esta primera estructura, lo que quiero presentarles es esos acontecimientos de una manera rápida de persecución. Dice el versículo
1 del capítulo 12. En aquel mismo tiempo el rey Herodes, este es Herodes Agripa, este es nieto de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que construyó ese templo majestuoso, el que quería congraciarse con los judíos. Este es el nieto, Herodes Agripa. Ese Herodes Agripa nació más o menos en el año 10. O sea que cuando está aquí persiguiendo a Pedro, tiene más o menos 34 años. Esta edad es importante, porque se murió muy joven. Este Herodes Agripa, su abuela se llamó Mariamne. Esta Mariamne era judía. Y esto es fundamental, ustedes lo van a ver, porque Herodes Agripa se congraciaba tanto con los judíos y quería el favor de los judíos, que él mismo todos los días en el templo presentaba sacrificios. Herodes Agripa, el que persigue la iglesia, el que en este momento toma preso a Pedro, es uno que reclama a él que no solamente es rey, sino que al mismo tiempo pertenece a la nación judía y por parte de su abuela tenía cierta raíz judía. Pero también va al templo, presenta sacrificios, se le da la ocasión de que abra en las festividades la palabra de Dios y la lea. Entonces él está buscando, como tetrarca, él tenía Iturea, Traconite y Abilene a cargo suyo. Es más, él pidió otras ciudades para dirigir. Josefo en sus antigüedades, en el libro de Antigüedades que escribe, habla acerca de este Herodes Agripa, cómo era de astuto. Y este Herodes Agripa era muy, pero muy apegado a la ley. Guardaba muchísimo la ley. Este es el contexto a través del cual Lucas nos dice, como él era tan apegado a la ley, toda esa secta, como se llamaban a los del camino, era ocasión para matarla, para destruirla, para borrarla. ¿Qué decía el Sanedrín? ¿Qué decían los directivos de la nación judía? Que los del camino o los cristianos eran dignos de ser muertos. Y por eso Herodes, Agripa, dice, yo les hago esa tarea con gusto. ¿Qué está buscando Herodes? Que todo el Sanedrín lo reconozca y le dé más autoridad de la que ya tenía. Así que este Herodes, versículo 2, no le parece nada difícil y simplemente mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Sí lo notan cómo el Espíritu Santo muestra la forma de actuar de Herodes? En el versículo 2 dice que este Herodes dio la orden y a Jacobo, que es hijo de Zebedeo, hermano de Juan, no es el apóstol Santiago, no es otro Jacobo, simplemente él, Herodes, da la orden, mátenlo, sacaron la espada y lo mataron. Así de sencillo es el obrar de Herodes Agripa. Y así, por supuesto, de fuerte en cuanto al comportamiento contra la iglesia. No eran buenos tiempos y no eran buenas ocasiones. De hecho, lo que se ve allí es que la fe mengua. Y ahorita eso nos lo va a mostrar también Pedro. Voy a decir que Agripa era instrumento del Sanedrín. Y Agripa era esa mano de justicia, entre comillas, del Sanedrín. Agripa era ese que tomaba lo que deseaba el pueblo judío y lo ejecutaba. Tenía el poder, tenía el ejército, tenía las fuerzas, tenía el visto bueno de parte de el imperio. Lucas es el escritor por excelencia de los primeros. Lucas dice que se llevó el primer Pentecostés donde el Espíritu Santo descendió. Lucas dice que se estableció la primera persecución, por allá en capítulo 4. Lucas dice que aparece el primer mártir, Esteban. Lucas dice que ahora hay un primer hombre dentro de los apóstoles que muere, y muere a espada.
Versículo 3. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió, Hechos de los Apóstoles 12:3, procedió a arrestar, a apresar o a detener a Pedro. Eran los días de los panes sin levadura, era una fiesta. Y es interesante porque Lucas, en otras palabras, lo que nos está diciendo es que lo que salvó a Pedro de morir a espada fue una fiesta. La fiesta de los panes sin levadura, a lo cual nos hacía referencia nuestro hermano ahorita en tiempo de la cena. Esa fiesta fue ocasión para que Pedro fuera arrestado y Herodes le dio un tiempo, permanezca ahí, quédese quietico, apenas termine la fiesta, de madrugada voy y lo busco. ¿Quién era Pedro? Pedro era ese vocero, ese líder de los apóstoles. Pedro era aquel hombre que se había levantado con prodigios, con portentos, con milagros. Pedro era aquel que junto con otros discípulos había escapado ya antes milagrosamente. Recuerdan que Pedro fue arrestado y le dijeron no debes predicar más lo de este camino. Pedro confronta al Sanedrín y les dice, ¿es justo que yo le haga caso a hombres y no a Dios? Y continúa predicando. Apenas lo sueltan, sale Pedro por acá y ya por este lado está volviendo nuevamente a la predicación. Ese es el Pedro, de tal manera que no solamente era astuto el Herodes, sino también sabía por dónde debería empezar. Y él sabe que si mata la cabeza, el resto de las ovejas serán esparcidas. El escenario es difícil, es trágico, el escenario es fuerte. Versículo 4. Habiendo tomado preso, lo puso en la cárcel de máxima seguridad. Lo puso en cómbita, para que ustedes entiendan. Habiendo tomado preso a Pedro, lo puso en la cárcel y se lo entregó a la custodia de la vigilancia de 4 grupos o 4 escuadrones de 4. Herodes sabía quién era Pedro. Estos 4 soldados estaban encargados bajo sentencia de muerte de que vigilaran a Pedro. Y dice el versículo 4 que la inquietud que tenía Herodes no era poca en cuanto a Pedro, pero que él se proponía sacarlos después de la fiesta de la Pascua. 16 guardas cuidando a un prisionero. Pero recuerden que es que Pedro tenía su daga guardada. ¿Se acuerdan cuando fueron a arrestar al Señor? ¿Qué hizo Pedro? Sacó su daga y ¡chum!, le cortó la oreja a Malco. Pero realmente lo que se nos muestra a través del escritor sagrado es que las intenciones de Herodes eran reales, ciertas, ciertísimas. Las intenciones de este hombre era acabar. El Imperio Romano tenía la facultad de encarcelar a una persona así no fuera culpable. Simplemente lo tomaban y lo ponían en una prisión, lo tomaban y lo ponían para que posteriormente entrara a un juicio y en ese juicio se establecía si era culpable o si no era culpable. Posteriormente podrían ser liberados o ejecutados. Pero como el caso del Señor Jesucristo, era un arresto vicioso, es decir, la sentencia ya estaba dada. Había que matar a Pedro. Ya estaba establecido. A quienes mejores le iban eran azotados o los exiliaban, los sacaban de su lugar de nacimiento y eran puestos en libertad. Pero para el caso de Pedro no había esta ocasión. Estos 16 soldados estaban distribuidos de esta manera. Allá, el lugar más oscuro y adentro en la cárcel. ¿Cómo estaban? 2 soldados. Pedro estaba en la mitad. Un soldado tenía esposas a la mano izquierda de Pedro. Un soldado tenía esposas a la mano derecha de Pedro. Allá. Aquí habían otros, aquí habían otros, aquí habían otros y otros y otros, 16 hasta la puerta.
Si lo notan, ¿quién se podía escapar? Mis hermanos, este aspecto que estamos observando es para que usted revise su fe, para que usted evalúe. No por nada, Lucas nos deja tanto detalle. Y Lucas se va a la minucia, Lucas se va a cada detalle para que usted y yo evaluemos nuestra fe y digamos, ¿será que inclusive el imperio romano iba a estar por encima de Dios? ¿Será que el mismo Herodes iba a estar por encima de Dios? ¿Será que la circunstancia que usted está, por la cual está pasando, está por encima de Dios? ¿Será que esa petición, ese milagro que usted y yo necesitamos está o se sale de la mano de Dios? 16 soldados, una vigilancia estrecha. Creo también hay influencia allí del Sanedrín, porque el Sanedrín le dice a Agripa, ojo porque este es fácil de que se escape, ya lo ha hecho. Ojo porque este está rodeado de personas que también van a buscar el sacarle. Y por eso ese celo en querer tener a Pedro bien custodiado. ¿En qué falló Herodes? Herodes falla en que no se dio cuenta que detrás, escuchen muy bien hermanos, ustedes los que acaban de despertar conmigo, Herodes se da cuenta que, no se dio cuenta que detrás de ese Pedro hay una iglesia, escuchen muy bien, detrás de ese Pedro hay una iglesia que está orando por él. No una iglesia, un grupo de iglesias establecidas. No una iglesia cualquiera, la iglesia madre, la iglesia primitiva, la iglesia que está establecida. ¿Por qué la iglesia bíblica misionera de la gracia busca que tengamos este tiempo de oración? Porque cuando usted viene y comparte estos motivos de oración al mismo tiempo, aunque usted no lo sepa, hermanos, hermanas, nos llevamos ese motivo de oración a la casa y oramos. Estamos en medio del trancón y recordamos ese motivo y oramos. Y clamamos. Allí es donde falla Herodes. Porque Herodes piensa que Pedro está solo y que es otro hombre más y que simplemente no hay nadie quien lo respalde. La característica de lo que se muestra de esta iglesia es que vamos a entrar en ello más adelante, a través de esta iglesia se hacen oraciones fervientes. Se hacen ruegos, clamores, súplicas e intercesiones con denuedo, con ánimo, con fuerza, constantes, permanentes. Se suplica y se acude al Señor que tiene el poder, no un poder insignificante. Si está tomando nota, escriba que Dios no tiene un poder insignificante, sino que tiene el poder por excelencia. Mi hermano, mi hermana, joven, niño, Dios tiene el poder para otorgarle esa súplica y esa petición que usted tiene, cualquiera que sea. Y aquí Lucas nos va a dejar esto demostrado. La primera parte. La segunda parte. Me centré en notar las reacciones. La segunda parte es la reacción de la iglesia, la reacción de Pedro, la reacción de los hermanos, la reacción de los que conocían a Pedro y las circunstancias en las cuales se desarrollan estos acontecimientos. Del versículo 5 hasta el versículo 17 hay reacciones. Miremos esta reacción, la primera. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, si notan ese pero, hermano, usted está en dificultad económica, pero la iglesia está haciendo oración. Hermano, usted tiene dificultad de salud, pero hay un grupo que se llama familia, que se llama edificio, que se llama casa, que está haciendo oración. Mi hermana, mi hermano, ha partido ese ser tan amado que usted tiene. Ese ser tan amado que usted pasó muchos años con él, con ella. Pero la iglesia está orando para que le consuele y le fortalezca en su ánimo. Usted tiene un jefe que es tan difícil. Usted tiene un jefe que tiene características tan especiales, pero
la iglesia está también clamando, su esposo, su esposa está clamando por ello. De tal manera que la iglesia hace sin cesar, estoy simplemente leyendo el versículo 5, está haciendo oraciones fervientes, con gran fervor y de una manera constante, oraciones por él. El versículo 5 dice que todo el tiempo que estuvo preso Pedro, la iglesia estuvo presente con Pedro, en la oración, en el clamor, en la súplica, ofrecía constantemente súplicas al Señor. Aquí lo que se está hablando es que es una iglesia que ora con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, de todas las maneras posibles. Esta iglesia ora delante del Señor por la liberación de Pedro. ¿Cuál es la reacción de Pedro? 6, versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. Noten los detalles. Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo, pero el que nos pone de acuerdo es el Espíritu Santo. Usted sabe que mañana lo van a matar. Hay dos reacciones de parte de Pedro que Lucas nos permite o nos deja allí plasmadas para que evaluemos. Y yo le pregunto a usted esta mañana, con relación a su motivo de oración. Vamos a decir, el motivo de oración es su hijo, la salvación. Usted ya está durmiendo, resignado. ¿Sí notan? Pedro, podríamos decir, ya está resignado a la muerte que le espera. Estaba durmiendo, estaba entre los soldados. O otra posibilidad que nos sugiere allí Lucas es que Pedro estaba tan confiado que simplemente dormía. Pedro sabía que fuera por muerte o fuera por vida, Cristo Jesús estaría con él. ¿Con cuál se queda usted? Usted dice, yo estoy durmiendo en cuanto a mi petición porque me resigné, o estoy durmiendo en mi petición porque indudablemente Dios me va a responder. Yo creo en particular en la segunda. ¿Le digo por qué? Porque nosotros a nivel local en la iglesia vemos eso. Yo lo veo. Y usted dice, de un grupo aproximado de 120 personas que vengan a la oración 8 o 10, es porque los otros ya están confiados. Los que vienen son los desconfiados. ¿Usted quién es? ¿De los confiados o los desconfiados? Estos desconfiados estaban orando y clamando. Pero el detalle que nos da también aquí Lucas es un detalle donde nos dice, Pedro estaba durmiendo. Yo creo que la calorcita de los dos guardas que tenían al lado le permitió ese sueño profundo. Estaba sujeto con dos cadenas. Estoy en el versículo 6. Los centinelas estaban delante de la puerta y estaban vigilando la cárcel. El detalle, hermanos amados, noten el detalle. Durmiendo, ¿se calentara uno solo? No, ahí habían 3 calienticos. Era de noche y agarrado con cadenas. Pero a lo que nos invita también el autor es a que observemos ese detalle. A que Pedro está durmiendo tranquilamente. Cuando David huye de su hijo Absalón, cuando David sale por causa de que Absalón lo está buscando o se ha levantado más bien en contra de él, David escribe, les leo el Salmo 3, dice, me acuesto y duermo y me vuelvo a despertar porque el Señor me da su apoyo. Era la confianza de David, aún en medio de las tribulaciones y de las dificultades. Hermoso este aspecto porque nos permite ver que Dios interviene en el último momento, porque Dios actúa cuando la situación es crítica, porque nos está mostrando también
que Dios tiene control sobre todos los acontecimientos, hermanos amados. Esto se le llama el señorío de Cristo. ¿Usted cree realmente que Cristo gobierna hoy aquí en este momento? Si es así, va a alcanzar el almuerzo para todos. Hermanos, en épocas antiguas, yo no alcancé a vivir eso, pero había un grupo de iglesias que se paraban en la esquina. De pronto usted participó, no es mi ánimo ofenderlo, no, sino que me trae a la mente eso. Usted está aquí en la esquina o veía ese grupo de creyentes y empezaban a dar vueltas alrededor de la cuadra y reclamaban esta cuadra para el Señor. ¿Sí lo recuerdan? Está bien la petición, el ruego, la súplica, está bien. Lo que está mal es reclamar algo que ya le pertenece al Señor. ¿Sí entienden? Cuando estos creyentes se iban caminando alrededor de la cuadra, decían que reclamaban este lugar, esta cuadra llena de ladrones, de viciosos, de personas que buscan solamente hacer el mal, la reclamaban para el Señor, pero en lo que fallan, en lo que fallaban, es que esto es del Señor. Los médicos son del Señor, los abogados son del Señor, los jueces son del Señor. Cualquier circunstancia por la cual usted esté pasando debe entender que por arriba de ello está el Señor. Y el Señor tiene como Señor señorío sobre toda la creación. Aquí no hay ningún Satanás que esté por encima del Señor haciendo lo que quiere con las ovejas. No, mi hermano, mi hermana. Entienda eso muy bien, porque lo que nos está diciendo en este caso Lucas es que allí, en medio de las circunstancias, allí en medio de la agonía propia de la muerte, allí lo que se está viendo es que Dios es Señor. Aún le digo a usted que nos visita, que no ha venido a Cristo. A usted le digo, niño, niña, joven, que no ha venido a Cristo. Aún Dios es Señor de usted. Si usted determina rechazar, aborrecer, despreciar la palabra de Dios, despreciar a Cristo, aún en eso, Dios es Señor, por encima de lo que usted haga. Versículo 7. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz brilló, alumbró allí en la cárcel, y ese ángel toca a Pedro en el costado, lo despierta y le dice, levántate pronto. Las cadenas se le cayeron de las manos. Primer aspecto fundamental. Pedro no esperaba al ángel. Pedro estaba durmiendo. ¿Recuerdan huerto de Getsemaní? El Señor en angustia, en agonía, sabiendo que su hora de glorificación había llegado. ¿Qué le dice el Señor a sus discípulos, dentro de ellos Pedro? Velad para que Satanás no los tiente. ¿Qué está haciendo allí Pedro? Velando de rodillas, clamando, rogando, suplicando, intercediendo con denuedo y está postrado delante del Señor. No. ¿Qué está haciendo? Pedro tiene un historial especial con el Señor. Pedro no esperaba que el Señor fuera a rescatarle. Esa palabra que aparece allí en ese versículo 7, he aquí dice de repente. Y el ángel se le para cerca a Pedro y no hace nada en la oscuridad. ¿Recuerdan el carcelero de Filipos? Ese carcelero nota que hay el temblor, piensa que muchos han huido y el carcelero pide luz, una lámpara, una linterna, algo con que poder alumbrar. Aquí lo que hace el ángel es todo lo contrario. Ilumina toda la cárcel. Si había algún guarda despierto, lo vio. No hizo nada en oculto, absolutamente nada. Todo lo presentó y iluminó esa celda. Entonces los guardas estaban durmiendo, porque entra el ángel. Ahora, ¿qué más hace ese ángel? Hace que las cadenas caigan de una manera libre,
y espontánea de las muñecas o de las manos de Pedro. Allí empieza a aparecer la serie de detalles de ese milagro. Entró el ángel. Mis hermanos, los judíos creen que Dios ha puesto a sus ángeles para cuidar. Hebreos nos dice que los ángeles son servidores de los creyentes. No es que usted tenga un ángel específico, su ángel de la guarda, no, sino que Dios determina un ángel para que en este caso Pedro sea liberado. Este ángel le dice a Pedro, párese rápidamente. ¿Por qué utiliza esa expresión rápidamente? ¿Porque los van a coger? No, olvídenlo. El ángel le está diciendo a Pedro, Pedro, salga rápido de ese trance de estar dormido. Pedro no esperaba que el ángel fuera por él, de tal manera que esa palabra rápido sugiere que Pedro se estaba medio despertando. Es como cuando ustedes me llaman a mí a eso de las 10, 11 de la mañana, me despiertan y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre? La cuestión aquí es que indudablemente el ángel quiere que Pedro entienda la circunstancia que está pasando, que tenga sus plenos 5 sentidos listos para entender que había de ocurrir. El ángel está diciéndole a Pedro, mire, Pedro está tan dormido, observen el versículo 8, Pedro está tan dormido, tan profundo, le llegarían por ahí a las 3 de la mañana, hora del sueño REM, que dice, cíñete, versículo 8, vístase, póngase las sandalias, así lo hizo, envuélvase en su manto y sígueme. Pedro no esperaba la liberación tampoco. Pedro no estaba allí en medio esperando esta liberación. Mire, el ángel en cierta manera como que está vistiendo a Pedro. El ángel como que está cogiendo el cinturón y se lo está poniendo alrededor de la cintura a Pedro. El ángel como que le está dando las sandalias, como que lo está amarrando. El ángel como que está sacando a Pedro. Así como cuando sacaron a Lot de Sodoma y Gomorra. Sacado de la mano. Así está sacando el ángel a Pedro. Versículo 9 lo confirma Lucas. Saliendo le seguía, pero no entendía. Todavía estaba dormido, que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y a Pedro se le facilita tener visiones. Así como cuando algunos esposos llegan a la casa y no está la comida lista, empiezan con visiones. ¿Recuerdan a Pedro? Como al mediodía en la terraza con mucha hambre y tuvo visiones. Y una de esas visiones es, el Señor le dice, mata y come, y Pedro dice, no, nunca he comido algo que no esté autorizado. Lo que el Señor quería mostrarle a través de esa visión era que el Evangelio se había extendido también a los gentiles y posteriormente va y visita a Cornelio. Pedro no esperaba que el ángel llegara, Pedro no estaba velando, Pedro no esperaba su liberación. Pedro no entendía que lo que estaba ocurriendo era algo a favor de lo que la iglesia estaba pidiéndole al Señor. ¿Y saben que así somos muchos de nosotros? Usted está orando por algo. El Señor se lo concede y usted no cree. ¿Quieren ejemplos? Les tengo algunos. En donde la iglesia está orando porque se abran puertas para ir a predicar el Evangelio. Y se abren esas puertas, hermanos, ya se abrieron esas puertas que estábamos pidiendo, vamos a orar, vamos a predicar, vamos a exponer la palabra. Y todavía hay algunos sentados esperando, pero estaban orando. Sí, pero el Señor nos sorprendió. Estamos orando por motivos de salud. Y el Señor nos dice, sí. Y ese cáncer se curó. Y esa operación, esa cirugía a corazón abierto salió exitosa. Y se dieron absolutamente todas las circunstancias favorables, médicamente contrarias, pero el Señor las formó
favorables. ¿Y usted cómo está? Escéptico. Oiga, pero ¿será que sí? ¿Será que realmente será que realmente esa cirugía de corazón abierto salió bien? O de pronto como que no, como dice la frase por ahí, ¿recuerdan? Que el que se va a morir 8 días antes se alienta. ¿No lo habían escuchado? ¿No? Estamos mal en verlos. Hermanos, hay milagros que ocurren enfrente de sus narices, enfrente de las nuestras, y ustedes aún escépticos, yo aún escéptico, y no lo creemos. Así estamos como Pedro. Estamos viendo que el Señor responde, que el Señor da, que el Señor entrega, que el Señor faculta, que el Señor dice sí. Y usted como que no se ha despertado de ese trance. 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guarda, llegaron a la puerta de hierro. ¿Usted sabe lo que es pasar una puerta de hierro romana de una cárcel? Pasaron. Aquí no es que el ángel cambió la conformación morfológica y anatómica de Pedro, no. Es que iban caminando y las puertas se iban abriendo. Es interesante que allí Lucas utiliza una palabra que se llama automaté. De ahí sacamos la palabra automático. Así como cuando los jóvenes se van de compras porque ustedes padres les dan la tarjeta de crédito y los jóvenes entran a ese centro comercial y se les abren esas puertas. Bienvenidos. Pueden facturar todo lo que quieran. Esa es la palabra que se le presenta allí. Pero cuando Lucas nos está mostrando estos detalles, está diciendo, hay una puerta de hierro, hay 16 guardas que están vigilando y esta puerta da a la calle. La puerta, estoy en el versículo 10, se les abrió por sí misma. Esta puerta hace que al instante que inmediatamente ellos se vean ya en la calle, o sea que van saliendo, van saliendo, van saliendo, todos los guardas están dormidos, se abre la puerta, se abre la puerta, se abre la puerta, se abre la puerta, queda la calle y en un momento dado Pedro se vio afuera. Pedro no ha reaccionado, Pedro no ha entendido. Y el ángel que se presenta en la parte final del versículo 10, el ángel que se presenta de una manera inmediata, ese mismo ángel se va de una manera inmediata. El ángel ya terminó la tarea que le había encomendado el Señor. ¿Cuál era su tarea? Libera a Pedro. Ya Pedro, estás libre. ¿Ahora qué hacemos? Dice Pedro. El ángel dice, no sé, yo me voy. Y se fue. Ese ángel es el instrumento de parte de Dios. Calvino tiene comentarios con relación a Hechos de los Apóstoles y por supuesto a muy buena parte de los libros de la Biblia. Cito a Calvino, dice, Dios pudo, escuchen muy bien, Dios pudo haber trasladado a Pedro en un instante del cuarto, del lugar de la celda donde se encontraba, hacia el cuarto o al lugar en donde los creyentes estaban orando por su liberación. Si Dios hubiese trasladado, sigue Calvino, a Pedro de un lugar a otro, él hubiese realizado un solo milagro, dice Calvino. Si Dios hubiera tomado a Pedro de aquí de la celda, lo hubiera puesto allá en el cuarto donde estaban orando, hubiera hecho Dios solamente un solo milagro. Como Lucas lo dice, Dios llevó a cabo una serie de milagros, dice Calvino, al liberar a Pedro y contestar las oraciones de los santos. ¿Cuál es el primer milagro que usted requiere para que se le otorgue la petición? Se los tengo. El primer milagro es que usted ore. Ese es el primer milagro. Que usted se congregue y que usted presente esa petición. Pero aquí lo que nos está diciendo Lucas es que hay una serie de milagros que son necesarios para que después, cuando Pedro les explique todo, le den la gloria al Señor y vean los portentos y prodigios que Él puede hacer. Él lo puede hacer. Versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo. Pedro, el ángel entró a la celda, la iluminó, se le cayeron las cadenas,
el ángel le abrió las puertas, el ángel lo hizo pasar por 16 guardas. ¿Y ahora entiendes? Ay, ese Pedro sí. ¿Y ustedes? ¿Cómo son en cuanto a esa fe? Cuando sale el hijo de la hermana de aquí, ya bautizado, y se da la vuelta y lo ve mojado, y dice, ahora entiendo que mi hijo sí se bautizó. Somos tan incrédulos, hermanos, que el Señor nos entrega, nos otorga esa petición y todavía no creemos. ¿Por qué esta porción me llamó tanto la atención? Porque ayuda a nuestra incredulidad y nuestra incredulidad es mucha. ¿Usted cree que Dios no lo puede sacar de ese hueco fiscal en el que se encuentra? ¿Usted cree que el Señor no es capaz de liberarle de esa enfermedad, de ese azote, de esa plaga que tiene? ¿Usted cree que el Señor no es capaz de hacer volver a ese esposo, de convertir a esos hijos? ¿Usted no cree que el Señor sea capaz de salvar a esa esposa y a esos hijos? Así parece que era Pedro. Pedro volvió en sí. Pedro no esperaba el rescate. Y dice Pedro, eso le llaman un soliloquio. El soliloquio es cuando yo hablo para mí mismo y yo mismo me convenzo a mí mismo. Y Pedro dice, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Mi hermano, ¿cuándo va a entender que el Señor tiene gobierno, señorío, que el Señor tiene el poder para entregarle esa petición? Y aún usted recibiéndola, no cree. Cuesta absolutamente un potosí o un jarro de barro, de oro, perdón, su fe. Es decir, Pedro no esperaba el rescate, Pedro no esperaba el ángel, Pedro no esperaba la salida. Pero, ¿por qué Jacobo fue muerto a espada y Pedro liberado? ¿Sí lo notan? Versículo 2, ya estaba muerto Jacobo. Y aquí Pedro es liberado. Dios determina a quién da vida y Dios determina a quién da muerte. Dios determina qué hace, Dios determina cómo rige y Dios opera de una forma soberana. Un poeta del siglo XVIII, William Cooper, dice, Dios se mueve en una forma misteriosa para ejecutar sus maravillas, marca sus huellas en el mar y cabalga sobre la tormenta. Dios hace como quiere. Pedro reaccionó cuando vio al ángel desaparecido. Si Pedro hubiera estado a sus 5 sentidos, le dice, ¿y cómo es el cielo? ¿Y cómo es su nombre? ¿Y cómo Dios lo manda? Pero no, se fue el ángel y ahí sí Pedro vuelve a sus 5 sentidos y Pedro se convenció que no era una visión, sino que era real. ¿Y cuándo lo vio que era real? Cuando estaba en la calle. Pedro experimentó hasta este momento el rescate, no lo había experimentado antes, es hasta aquí que experimenta. Y Pedro entendió que a diferencia de Jacobo, que había sido muerto, Pedro tenía una tarea por delante. Le explico esta parte, mi hermano. Cuando el Señor le concede las peticiones de su corazón, cuando el Señor le dice sí, cuando el Señor le da la petición que usted está mostrando, ¿para qué lo hace? Para que usted dé testimonio. ¿Quieren oír un testimonio? No estaba preparado, me lo trajeron en torno del tinto. Hay una hermana que quiere compartir un testimonio. Corto, no se lo pierda. Buenos días, mi hermana.
Gracias, mi hermana. Solamente me pidieron dar ese testimonio, porque sé que aquí hay muchos más. Y desafortunadamente no preparamos comida sino almuerzo, porque nos podríamos dar de testimonios. Pero ¿para qué el Señor le concede la vida a Pedro? Pedro dice, otra versión, ahora sé con toda seguridad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de las garras de Herodes y de todo lo que los judíos esperaban o estaban esperando hacerme. Lucas está diciendo que Pedro allí entendió que tenía más tarea. Tenía una tarea de alentar a los hermanos de la dispersión a través de sus cartas. ¿Han leído primera, segunda? Son cartas que se envían a la iglesia que está dispersa y en persecución. ¿Y qué dice Pedro? Que es necesario, sí, se requiere por el momento, que su fe sea probada a través del fuego como se prueba el oro, para que al final esa fe sea dada en glorias, alabanzas y reconocimientos a Cristo. ¿Qué ha hecho con lo que el Señor le ha entregado en cuanto a la respuesta? Sigamos mirando reacciones. Ahora la reacción de los hermanos. Versículo 12. Dice, habiendo considerado, habiéndose dado cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. Allí, simplemente, sabía Pedro, allá en ese lugar están orando. Es como usted dice, allá en la iglesia siempre oran, allá siempre están clamando, allá siempre están pidiendo. Allá se fue Pedro. Y Pedro va a buscar no solamente darles el testimonio a los hermanos, sino también que su seguridad sea puesta de una manera eficaz para permanecer en el reino y en la predicación del reino. ¿Qué estaban haciendo estos hermanos? Orando, clamando, suplicando, rogando. Se hace una mención de María, es la única mención. Y lo que hace esta María es hermoso, porque dice el autor que María prestó su casa o dio su casa para que los hermanos se reunieran a orar. ¿Usted hace eso hoy en día? Es fácil. Pero en las épocas en que se escribe Hechos de los Apóstoles, Herodes también podría estar enterado, enviar escuadrones, enviar a un grupo no pequeño de romanos, de soldados romanos, y que los mataran a todos. Allí se está diciendo que esta María, madre de Juan Marcos, Juan Marcos que Pedro llama a su hijo amado, Juan Marcos que es el que escribe el Evangelio, es el lugar en donde están orando. Cuando, versículo 13, llamó, golpeó a la puerta, Pedro está buscando entrar y dice, salió a escuchar una muchacha, una niña, una joven. Alguien piensa que es una esclava de la casa allí donde María. Se llama Rode. Hay algo de humor. Lo siento por aquellos que son demasiado y absolutamente santos, de los cuales jamás de su boca puede esgrimirse una leve sonrisa. Soy irónico, porque aquí se nos muestra un humor. Ahorita nos dice nuestro director de alabanza, hermano, los caballeros una parte, las damas otra parte, y las damas les correspondió esta parte y vio una dama que se rió. Versículo 13, cuando llamó Pedro en la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de puro gozo, de pura alegría, de pura emoción, no abrió la puerta. Ustedes se están riendo. Alguien dice que Dios es tan serio, a veces lo tildan hasta de amargado, pero mire que aquí nos presenta el Espíritu Santo una ocasión para reírnos. Nos reímos de alguien que sabía quién era Pedro, que se presume que esta Rode era creyente porque reconoció la voz de Pedro, y aquí lo que estamos notando es que la alegría la invadió.
La emoción la cobijó, la abordó plenamente. Y ella, en lugar de abrir la puerta, dice, es Pedro, por el que estábamos orando, por el que le estábamos clamando, por el que nos reuníamos frecuente y permanentemente. Es Pedro, Pedro, Pedro. Y se fue. Y Pedro ahí tratando de entrar, tratando de... Me van a matar y usted ahí. ¿Saben? ¿Qué estaba haciendo Rodé? Ayúdenme. Orando. ¿En dónde? En la casa de María. ¿Con quién? Con los creyentes. ¿Por quién? Por Pedro. Y llegó Pedro y no la creía. Rodé no esperaba la liberación de Pedro. Hermanos, somos culpables de incredulidad delante de Dios. Hermanos, somos culpables porque pedimos, pero no consideramos que Dios pueda conceder las peticiones. Y así nos lo deja ver Pedro, así nos lo deja ver Rodé. Miremos la reacción de los apóstoles. Apóstoles, usted dice los apóstoles, los que caminaron con el Señor y estuvieron con Él. Ellos dijeron, sí, dígale que entre, amén, Señor respondió nuestras oraciones. Ellos dijeron, amén, el Señor, ¿cómo contesta de rápido y de oportuno? Ese Señor es diligente, tenemos al Señor poderoso. ¿Qué le dijeron? Está loca. Los apóstoles, la iglesia no espera la liberación de Pedro, aunque están orando por liberación, aunque exponen sus vidas en esa oración, aunque están juntos clamando y rogando, ellos no esperan la respuesta a las oraciones, como usted y como yo. Es más, van más allá. Dice el versículo 15, ella les aseguraba, ella les insistía, ella les decía, es cierto, es verdad, Pedro está allá afuera. Y ellos dicen, es su ángel. En otras versiones dice, es su espíritu. ¿Saben qué está diciendo? Pedro ya se murió. ¿Sí lo notan? ¿Cómo la incredulidad aborda cada uno de nuestros aspectos? Esos que estaban orando no esperaban liberación. Esos que estaban clamando esperaban era más bien que estuviera muerto. Pero, versículo 16, Pedro persistía en llamar. ¿Se imaginan la urgencia de Pedro? ¿Se imaginan el desespero de Pedro? ¿Se imaginan el ánimo y el anhelo de Pedro a querer entrar? Pedro persistía en llamar. Cuando le abrieron y le vieron, se quedaron asombrados, asustados y pasmados. Esto no es lógico en un autor. Yo creo que aquí Lucas se equivocó. ¿Qué están haciendo ellos nuevamente? Orando. ¿Por quién? Por Pedro. ¿En dónde? Donde María. Están entendiendo que está en peligro de muerte. Y cuando ven a Pedro, quedan con la boca abierta. Mis hermanos, Dios lo va a dejar a usted y me va a dejar a mí con la boca abierta por las respuestas que Él da con seguridad y firmeza a nuestra incredulidad. Dice un joven, yo quiero estudiar, me quiero preparar, me quiero formar, quiero académicamente lograr éxito. Y Dios se lo concede y aún no se ha despertado y ya se graduó y no se ha despertado todavía. Dios da, Dios entrega y lo hace de una manera abundante, ni siquiera nosotros lo esperamos. Y aquí estamos viendo a un grupo de creyentes que están asustados, pasmados, asombrados. Y de una manera inmediata y constante les entra a ellos temor y les entra a ellos tensión. Los de la casa no esperaban que Pedro fuera liberado. Pero él haciéndoles con la mano señal, finalmente en el versículo 17 les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos, y se fue a otro lugar. Otras personas tampoco esperaban que Pedro fuera liberado. No lo esperaba Pedro, no lo esperaba Rodé, no lo esperaba María, no lo esperaba los de la casa de María, no lo esperaba la iglesia que estaba en la casa de María. Y Pedro les dice, díganle a otros, dentro de ellos Jacobo, que ya el Señor me ha liberado. Finalmente,
estas reacciones corresponden a nuestra incredulidad.